En este video vamos a hablar de tag endings. En español las conocemos como coletillas y enseguida vamos a ver de qué se trata. En inglés, tag endings las utilizamos cuando queremos confirmar una información o cuando queremos obtener una respuesta respecto a algo. Es muy fácil identificar los tag endings o coletillas en español porque son como una pequeña pregunta que va colgada al final de una oración, por eso se llama tag. Es como una de esas etiquetas que vemos a veces en los precios o cuando esas etiquetas que vemos que traen información. Para eso nos van a servir, para confirmar información o obtener respuesta de cierta información que se tiene. Veamos ejemplos. You are studying English, aren't you? Entonces, como vemos aquí, quiero confirmar esa información. ¿Estás estudiando inglés o no? Otro ejemplo. I'm not late, am I? No voy tarde, ¿o sí? Entonces, aquí ya podemos ver un pequeño inicio de cómo funcionan las tag endings. Cuando tenemos una oración positiva, el tag ending va a ser negativo, es decir, esa preguntita que colgamos al final lo vamos a hacer negativo. Y si tenemos una oración negativa, entonces el tag ending va a ser positivo, va a ser lo opuesto. ¿Cómo vamos a formar estos tag endings? Vamos a necesitar primero recordar qué son los pronombres personales. Lo hemos comentado en clases anteriores y por aquí los vamos a recordar. Son todos estos. I, you, he, she, it, we, you, and they. Entonces vamos a necesitar pronombres personales para formar los tag endings. También vamos a necesitar los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares en nuestras clases de Rainbow les apodamos príncipes, porque son esos verbos que tienen ciertos privilegios que no tienen los demás verbos. Si hasta el momento no los has aprendido de memoria, es muy, muy importante que los aprendas y los tengas siempre presentes porque estos verbos tienen ciertos privilegios. Entonces, ¿cuáles son los verbos auxiliares? Recordándolos aquí. Tenemos a todas las conjugaciones del verbo to be en presente, am, is, are, en pasado, was, were. El futuro que lo formamos no solo para el verbo to be, sino para todos los futuros con el auxiliar will. Los verbos modales, como los vemos aquí, can, may, should, etc. Y además, otro verbo auxiliar es el verbo have o has, que no siempre es un auxiliar, también ya lo hemos estudiado. Solamente va a ser un verbo auxiliar cuando va seguido por un participio, es decir, está formando algún tiempo perfecto. Puede ser el presente perfecto o el pasado perfecto. Entonces, estos elementos los vamos a necesitar para formar los tag endings. Y en ausencia de un verbo auxiliar, cuando no tenemos en nuestra oración un verbo auxiliar, que ya dijimos les apodamos príncipes, entonces vamos a utilizar estos otros que también son auxiliares, pero estos los usamos para todos los demás que no son príncipes. Vamos a necesitar do, does, and did. Primero, vamos a ver cómo se construyen las oraciones positivas que requieren un tag ending negativo. Entonces, si tenemos una oración afirmativa o positiva, lo vamos a separar por una coma. Después vamos a utilizar el verbo auxiliar de los que ya mencionamos, la palabra not y el pronombre personal. Cuando tengamos por ahí ese verbo auxiliar más la palabra not y es posible hacer una contracción, aquí vamos a hacer esa contracción. Es decir, si tengo, por ejemplo, is not, voy a usar isn't. Si tengo can not, voy a usar can't. Entonces, veamos ejemplos. Si mi oración es afirmativa, entonces, como ya dijimos, voy a construirle un tag ending negativo. Por ejemplo, aquí tengo una oración afirmativa. You are from Colombia. Entonces, aquí, por ejemplo, are, voy a buscar cuál es lo opuesto de are, que es decir, la forma negativa. Entonces, el opuesto de are es aren't. Entonces, ese es mi primer elemento. Y el segundo elemento va a ser el sujeto, que siempre lo voy a poner en forma de pronombre, como ya dijimos. Entonces, si aquí dice, you are from Colombia, ¿quieres confirmar esa información? Entonces, voy a decir, aren't you? You are from Colombia. Acuérdense, esa no es la pregunta, esta es información que quiero confirmar. You are from Colombia, aren't you? Veamos más ejemplos. También es una oración afirmativa. He is a lawyer. Quiero confirmar que él es un abogado. Entonces, recuerden, voy a utilizar el verbo, en este caso un verbo auxiliar, en su forma opuesta.
el verbo auxiliar aquí es is, entonces la forma opuesta es isn't. Y mi pronombre que tengo por aquí. Entonces, para esta forma afirmativa, he is a lawyer, me quedaría isn't he? Más ejemplos. Your children were my students. Entonces le estoy informando a lo mejor a un papá o a una mamá que me encuentro por ahí, ¿verdad? Tus hijos fueron mis estudiantes, pero quiero que esa persona me regrese, me confirme la información. Your children were my students. Aquí mi verbo auxiliar es were, el negativo sería weren't. Y recuerden, no voy a usar your children porque necesito usar el pronombre. Entonces el pronombre de your children sería they. Entonces mi tag ending aquí sería weren't they. La forma completa la leemos. Your children were my students. Weren't they? Entonces, aquí otra pequeña situación. Recordemos, si no tenemos un príncipe presente como los ejemplos anteriores, recuerden, príncipes les decimos a los verbos auxiliares. Si no existe un verbo auxiliar presente, como en este caso tenemos el verbo live, lo que vamos a utilizar es don't, doesn't or didn't, dependiendo en qué tiempo está la oración. Por ejemplo, aquí está en presente. You live near here. Entonces mi tag ending queda don't you, es presente, ¿verdad? Y you, para este tipo de pronombre, utilizamos don't. Don't you. Otro ejemplo. Aquí tenemos presente tercera persona. Lo vemos por aquí porque el verbo, tanto la tercera persona que es she, como el verbo, lo está marcando por ahí con la S. Entonces, este no es un verbo auxiliar, por lo tanto, también necesito alguno de don't, doesn't o didn't. Aquí voy a necesitar doesn't, porque es presente y tercera persona. Entonces, mi sujeto, que es she, en este caso, como ya dijimos, en forma de pronombre. She loves to read books, doesn't she? Otro ejemplo, pero ahora en tiempo pasado. Observamos el verbo no es un príncipe y además está en pasado, por lo tanto voy a usar didn't. Y una vez más, recordemos que no se utiliza el nombre, sino el pronombre. Entonces aquí voy a usar didn't y el pronombre de Mr. Smith sería he. Mr. Smith worked as a software engineer, didn't he? Veamos ahora cómo vamos a realizar oraciones negativas a las cuales les colocamos un tag ending positivo. Entonces mi oración negativa va a ir separado por una coma y además voy a necesitar el verbo auxiliar más el pronombre personal. Y van a ver que estas formas son un poco más fáciles todavía. Entonces, esta es mi oración negativa. She won't come. Recuerden que ahora este won't lo voy a transformar a lo opuesto, que ahora va a ser positivo. Entonces, el opuesto de won't, o la forma positiva de won't, sería will, más mi pronombre. Entonces me queda, she won't come, will she? Más ejemplos. Aquí una vez más tengo una oración negativa que es haven't. Mi forma positiva o lo opuesto de haven't es have. Entonces ese es el que voy a usar en mi tag ending más mi pronombre. You haven't solved the problem, have you? Otro ejemplo más. Y aquí ya no tenemos príncipes. Esos dos ejemplos anteriores que acabamos de revisar eran con verbos auxiliares, pero ya dijimos, si no tienes verbo auxiliar, entonces vas a necesitar do, does o did, dependiendo en qué tiempo se encuentra. Aquí tenemos un tiempo presente. Sabemos que el do o don't es un tiempo presente. Entonces, el opuesto de don't es do y mi pronombre es you. You don't like coffee, do you? Otro ejemplo, y en este caso es en pasado. Aquí lo observamos con el auxiliar didn't. El opuesto de didn't es did y el pronombre para plane sería un it. Entonces me queda, the plane didn't arrive on time. Did it? Entonces, también vamos a ver algunos casos de excepciones que podemos notar a veces a la hora de realizar o colocar tag endings. Veamos cuáles son. La primera excepción que vamos a realizar es cuando tengo el pronombre I y el verbo to be. I am. Y aquí nos quedaría de la siguiente manera la excepción. I am in the right place. Quiero confirmar si estoy en el lugar correcto. Entonces, fíjense la excepción cómo queda. Aren't I? Aquí no voy a usar am porque, como dijimos, tenemos que contraer
el verbo con el not, y si recordamos am con not, no se puede realizar contracción. Por eso es que se creó esta excepción. Entonces, como caso de excepción, vamos a usar el are, en este caso en contracción, aren't. I am in the right place, aren't I? Se escucha a lo mejor extraño, pero nos vamos a acostumbrar a hacerlo de esta manera. Esta es la forma de realizar y dijimos es una excepción. Ahora, eso no va a suceder con una oración negativa. Es decir, si mi oración dice I am not in the right place, ahí mi tag ending va a ser normal. Ahí diría am I. Una vez más, si digo I am not in the right place, am I? Ahí no aplica la excepción, solamente en este caso. Veamos una segunda excepción. Y esta segunda excepción es cuando tenemos esta palabra, there. Cuando tenemos esta palabra, la vamos a utilizar como dentro del tag ending. Por ejemplo, there is a long line. Quiero confirmar que hay una fila larga. Entonces, mi verbo es is. El opuesto es isn't. Entonces, y aquí voy a usar también la forma there. Entonces, there is a long line. Isn't there? ¿Por qué no uso it o alguna otra forma? Porque estamos hablando de una situación, ¿verdad? Y there nos ubica en una situación. En el caso aplica de la misma manera si tenemos una oración negativa. There isn't a long line. Is there? Ahí aplicamos normalito, pero no vamos a usar un pronombre. Aquí vamos a usar la palabra there. Y otra forma interesante que vamos a ver en este video es cómo podemos responder a esas preguntas, ¿verdad? Que a veces nos causan un poquito de confusión porque dices, bueno, ¿me está informando o me está preguntando? Bueno, sí, en realidad es información que se quiere confirmar. Entonces, de alguna manera son las dos cosas. Informar y preguntar. Informar y confirmar esa información. Entonces, ¿cómo podríamos responder a esas preguntas? Veamos. Cuando te preguntan algo así como, you are from Colombia, aren't you? ¿Cómo las vamos a responder? Las vamos a responder como si fuera una pregunta directa. Recuerden, las preguntas directas se contestan con yes, I am. Es decir, por aquí les voy a dejar un link para que recuerden cómo se hacen las respuestas cortas de las preguntas directas. Entonces, como si fuera una pregunta directa, de esa manera las vamos a responder. Puede ser con un yes o con un no. Are you from Colombia? Aren't you? Yes, I am. Si esa información es correcta, yo lo digo. Yes, I am. Si no es correcta, entonces voy a decir, no, I'm not. Entonces recuerden, es como si fuera una pregunta directa, con una respuesta corta. Veamos otro ejemplo. He is a lawyer, isn't he? Entonces, si esa información es correcta, voy a decir, yes, he is. Si es incorrecta, voy a decir, no, he isn't. Es como si me estuvieran preguntando, ¿él es un abogado? ¿Sí es o no es? You don't like coffee, do you? Tienes que responder. ¿Cómo respondes? Yes, I do. No, I don't. Es como si te estuvieran preguntando directamente, do you like coffee? Yes, I do. No, I don't. Y esta fue una clase donde revisamos tag endings, coletillas en español, y cabe comentar también información extra. Algunas veces como estudiantes utilizamos la palabra right, que es válida. Es también válida poderla utilizar para responder o para confirmar información, pero es informal. A veces les digo a mis estudiantes, es como si fuera un salvavidas. Si no me acuerdo cómo construir esa coletilla, a veces puedo lanzar una forma como un right. Por ejemplo, he is a lawyer, right? Se puede utilizar, pero ya dijimos es informal. Entonces, o también podríamos decir que es un salvavidas, es decir, no abusemos del uso, y lo ideal es que aprendamos a hacer las tag endings o coletillas de la manera apropiada, como lo hemos explicado en este video. Muchísimas gracias. Eso es todo por este video. Cualquier duda que tengan, por favor, la pueden escribir en los comentarios.